Bienvenidos a Ingeniería y Municipalidad, con el ingeniero Arsenio Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Ingeniería y Municipalidad. Este programa se transmite por el canal Codia TV. Hoy vamos a tratar con ustedes un tema sumamente importante y que siempre es un tema que es de actualidad. Las construcciones ilegales en el Gran Santo Domingo. Vamos a comenzar, señores, con un poco de historia con relación a este tema. Hay un tema, señores, en el panorama político nacional que es el culpable de todos los problemas que tenemos en el país. Porque por ese flagelo, pues simplemente se han dejado de hacer cosas. El país se ha dilatado bastante para desarrollarse fruto de este flagelo. Ese flagelo se llama clientelismo político. Cuando digo que vamos a comenzar con una pequeña historia con relación a lo que es la demarcación que vamos a tratar, es porque de hecho es donde más construcciones ilegales se producen. Naturalmente, se trata de la provincia o la demarcación provincial más grande del país, no solamente por su extensión territorial, sino también por la gran cantidad de pobladores con que contamos. De hecho, hay una deuda social acumulada con este país, que tiene muchos problemas que son nodales, muchos problemas estructurales de esta sociedad que no han caminado o han caminado a paso lento fruto del clientelismo político. Recordemos que la provincia Santo Domingo nace precisamente porque era demasiado grande lo que era la capital dominicana. Dada esta situación, esta demarcación ha ido creciendo de manera acelerada porque las migraciones del campo a la ciudad, ustedes saben cómo se produjeron o cómo se comenzaron a producir desde hace 6, 7 décadas. Ocurre y viene el caso que la mayoría de las gestiones gubernamentales que se presentaban, pues no se dedicaban a hacer grandes inversiones en el interior del país. Prácticamente el presupuesto nacional se iba en obras de infraestructuras importantes en lo que es el Gran Santo Domingo hoy. Ocurre también, señores, que en la periferia de esta capital, de lo que era la capital, lo que es hoy el Gran Santo Domingo, era donde existían una gran cantidad de terrenos baldíos. Entonces, esas migraciones del campo a la ciudad, naturalmente, se hacían en estos alrededores, tanto por el norte, por el este y por el oeste de la ciudad, pues esos grandes contingentes de dominicanos buscando una mejor calidad de vida, ya que no se le tomaba muy en cuenta a las partes rurales del país y las inversiones se hacían aquí, pues venían a buscar esa calidad de vida mejorada. Eso se convirtió, señores, en un verdadero pandemonium, porque entonces los políticos, que lamentablemente, hay que decirlo, antes los políticos de aquella época eran más sinvergüenza que los políticos de hoy. Lo importante en ellos eran sus intereses particulares por encima de los intereses de la población. Entonces, ¿qué hizo la gente? Vino a buscar una mejor vida para acá. De repente, esto creció de una manera tan vertiginosa que un alcalde, antes recordemos que se llamaban síndicos, no había forma de que
los síndicos manejaran debidamente este gran territorio. No era porque ellos realmente no querían, no era porque no tenían la capacidad, simplemente es porque no había muchos recursos y las cosas no estaban como están hoy. Era inmanejable. Pasaron grandes personalidades por el ayuntamiento de lo que era el Distrito Nacional, que es lo que es hoy la provincia de Santo Domingo, y ninguno para mí dio pie con bola realmente en ese sentido. Este crecimiento, señores, se hizo de una manera desorganizada, de una manera desordenada, porque venían esas grandes cantidades de personas y entonces los políticos de ese momento simplemente se aprovechaban de ellos y hasta lo asesoraban de cómo debían hacer las ocupaciones irregulares de esos terrenos para instalarse. Simplemente se hacía una trocha y comenzaban a dividirse ese terreno por lotes. Simplemente se abrían trochas. Una trocha es simplemente un camino en tierra, sin contenes, sin aceras, sin asfalto, y simplemente no había ningún tipo de planificación desde el punto de vista urbanístico. Era simplemente métanse ahí, como chivos sin ley. Lamentablemente eso ocurría, como les digo, en lo que es hoy, los que son hoy, los diferentes municipios, tanto del norte como del este, como del oeste. Es tan así, señores, que el clientelismo político se apoderó de esas circunstancias de tal manera que hubo gestiones de gobierno de un solo partido. Un solo partido duró más de 20 años en el gobierno por ese clientelismo político. El Partido Reformista, que hay que mencionarlo por su nombre, con Joaquín Balaguer a la cabeza, lamentablemente primero duró, y digo lamentablemente, sé por qué lo digo, primero duró un periodo histórico llamado el periodo de los 12 años de Balaguer. Esos 12 años luego se convirtieron en 22, porque luego volvió, luego de una gestión por el medio 2, y duró 10 años más. Duró 22 años en el gobierno, un solo partido político, fruto de ese clientelismo político. Bueno, el Partido Revolucionario Dominicano, que no se quedaba atrás, no duró tanto, pero tuvo un periodo primero, otro consecutivo. Primero fue el Antonio Guzmán Fernández en el 78, y luego en el 82 vino Salvador Jorge Blanco, que duró hasta el 86. Lamentablemente, esas fueron las dos gestiones seguidas del PRD, y luego en el 2000 entonces llega Hipólito Mejía al gobierno. Sin embargo, luego llega el Partido de la Liberación Dominicana, que primero Leonel Fernández sustituye a Salvador Jorge Blanco del 86 al 90. No, del 96, sí, ahora sí es. Duró en el año 1996 hasta el 2000. Y entonces vuelve Hipólito Mejía del PRD y dura entonces 4 años, del 2000 al 2004. Pero luego viene el PLD de nuevo, con Leonel Fernández a la cabeza, y dura 8 años más consecutivos. De manera que son 3 periodos de a 4 años, ahí van 12 años. Luego viene Danilo Medina y dura 8 años más, quiere decir 2 periodos más. Estamos hablando que el Partido de la Liberación Dominicana dura 20 años al frente del gobierno nacional. Quiero dejarlo hasta ahí en ese sentido, porque ya ahora mismo el presidente Luis Abinader está en su segundo mandato, pero todavía está en acción, ¿verdad? Está en proceso, todavía no ha llegado a su final. Casi todas esas gestiones de gobierno, señores, fue en base al clientelismo político, porque ellos le sacaban capital político
a ese desorden urbanístico que imperaba en lo que era lo que es hoy el Gran Santo Domingo, lamentablemente. Entonces, señores, ahí imagínense ustedes en ese tiempo cómo venían esas personas a invadir estos terrenos que eran naturalmente del Estado, auspiciados por los mismos líderes políticos de entonces. Se le podía exigir a esas personas que aprobaran un plano para construir sus viviendas, si eran viviendas con techo, a veces techo y muros de zinc. A veces hacían sus paredes de bloc y los techaban de zinc. Eran las personas más humildes que venían de los campos a la ciudad y entonces se instalaban en esos predios, señores, sin ningún tipo de planificación urbana. Simplemente eso era un desastre. Como le digo, eran trochas sin aceras, reitero, sin contenes y sin asfalto. Entonces, ahí eso pasó tanto en el norte, en lo que es hoy Santo Domingo Norte, y lo que es Santo Domingo Este, y lo que es Santo Domingo Oeste. Eran simplemente arrabales. No había forma de que ningún alcalde en ese momento pudiera manejar este territorio en medio de ese gran desorden. Bueno, pues de repente se le ocurre al precursor de lo que es hoy la provincia de Santo Domingo, de dividir ese gran distrito nacional en lo que es hoy la provincia de Santo Domingo. Ese patriota, yo le llamo así, señores, porque tuvo esa visión, Tirso Mejía Ricard, y divide lo que es mediante la ley 16301, divide esta gran capital. En ese momento lo dividió en 4 municipios: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, además de Boca Chica. Pero esas demarcaciones crecieron tan rápido que prontamente se designaron demarcaciones que habían quedado como distritos municipales. Era tanto el éxodo de la migración que prontamente adquirieron la categoría. Primero eran secciones y luego se convirtieron en distritos municipales, y de los distritos municipales entonces cumplían con los requisitos de hacerse municipio. Y ahí entonces salen el municipio de Los Alcarrizos, sale el municipio de Pedro Brán, luego viene en otro periodo después, viene lo que es la Caleta. Esa fue mediante la ley 39 del 2024, y la Victoria, eso fue en Santo Domingo Norte a través de la ley 1524. Naturalmente, recuerden que cuando una demarcación va a cambiar de categoría, tiene que ser necesariamente mediante una ley. Y por eso, cada vez que se convierte una demarcación en una superior, hay que emitir una ley, porque es más fácil emitir una ley nueva para incluirlo que hacerle una modificación a la ley existente. Es más fácil y es más rápido. Bueno, de ahí, señores, que la costumbre de hacer construcciones ilegales en nuestro país, porque esto no solamente ocurría aquí en el Gran Santo Domingo, ocurría en todo el país, pero de manera más significativa era por la gran cantidad de personas, de pobladores que venían del campo a la ciudad. Entonces no se le podía exigir los políticos, que eran los llamados a imponer el orden. Como ya ellos habían impuesto el desorden, no es verdad que le van a hacer ningún tipo de exigencia a esta gente para que cumplan con la legalidad, porque los primeros ilegales fueron ellos, los primeros irresponsables fueron ellos. Entonces, de ahí, señores, mientras esto ocurría en lo que era la periferia de lo que es hoy el Gran Santo Domingo, pues en los sectores que ya eran
que ya estaban debidamente urbanizados, pues la gente seguía haciendo su obra ilegal, simplemente para evitar los trámites y tener que gastar dinero. La gente tenía una frase que yo recuerdo, que lo que yo iba a gastar en aprobación de plano lo compro de blog y cemento. Entonces, lamentablemente, en esa circunstancia se vivía en el país. Ocurría también que los ayuntamientos, por el mismo clientelismo político, le daban permiso de construcción a la gente, sin averiguar el tipo de estructura que se iba a edificar, sin saber las condiciones, la distribución arquitectónica que podía tener esa edificación. Simplemente le daban un permiso de construcción, cosas que naturalmente ya no pasan, porque se han emitido una serie de leyes que ya controlan ese tipo de cosas. Y qué bueno que es así. Entonces, cada ayuntamiento de estos, ¿verdad?, en sus respectivas demarcaciones, pues establecía su programa de desarrollo urbano. Puede ser un plan estratégico de desarrollo urbano, un plan director de desarrollo urbano, y así un plan indicativo de desarrollo urbano, que son diferentes niveles de desarrollo de proyectos urbanísticos, y entonces pues se han organizado lo más posible en ese sentido ya estas demarcaciones. Ya cada una de estas demarcaciones maneja su propio presupuesto. Señores, antes, cuando era el Distrito Nacional, era lo que es hoy el Gran Santo Domingo, ver a un alcalde o un síndico, que era como se llamaba en aquellos tiempos, era más difícil que ver al presidente de turno de la República. Porque, imagínese usted, todo el que va a un ayuntamiento es a buscar algo, aunque sea que le den un servicio. Entonces, no le dedicaban tiempo a eso porque simplemente no había para hacer tantas cosas, para cubrir tantas necesidades. Entonces, yo creo que esta genial idea de dividir esta gran demarcación en diferentes localidades, yo creo que entiendo que fue genial desde ese punto de vista, y las cosas han cambiado de manera positiva. Ya eso no se usa, de eso de darle permiso a los ayuntamientos ya no tienen esa potestad y que darle permiso de construcción a alguien, porque de hecho eso era una total irregularidad. Bueno, pues ustedes saben que para ejecutar una obra de construcción se debe, el proceso, señores, comienza por los ayuntamientos, porque el primer paso que hay que dar es solicitar un uso de suelo dependiendo a la actividad a la cual usted va a dedicar esa edificación, sea de tipo familiar, sea de tipo comercial, sea de tipo industrial. Entonces, es el ayuntamiento que le da la notgestión a ese ciudadano o a esos constructores, es quien aprueba esto, ¿no? Entonces luego, antes, esos planos, después que eran aprobados por el ayuntamiento, pues simplemente esos planos iban al Ministerio de Obras Públicas. Antes se llamaba Secretaría de Estado de Obras Públicas, hoy Ministerio de Obras Públicas. Entonces ahí era donde se tramitaban ya los proyectos y donde se emitían las licencias para construcción. Ahí ya iba el proceso, se legalizaba una vez que salía esa licencia de construcción, pues ya el constructor, llámese una persona individual, un arquitecto o un ingeniero, pues simplemente se encargaba de la obra, ya con sus planos debidamente aprobados. Pero ya para el 2021 las cosas se complicaron tanto en el Ministerio de Obras Públicas que sabiamente, diría yo, se creó el MIVET, Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Esas atribuciones se le pasó al MIVET para quitarle tanta carga que tenía el Ministerio de Obras Públicas, que ya ahora mismo solamente le dejaron las atribuciones del aspecto vial. Luego, todo lo que es edificación en el país a nivel estatal es manejado
asumió, ¿verdad?, también el MIBET, el Instituto Nacional de la Vivienda, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, hoy SOE. Ahora todo eso está a cargo de la MIBET. Últimamente se creó una casilla única en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIBET, para facilitar la tramitación de los proyectos de construcción del tipo de edificaciones, sean estatales, sean privadas, están a cargo del MIBET. Cuando se trata de un proyecto, a lo que se le denominan proyectos especiales, pues simplemente ya tiene una tramitación especial y unos requisitos especiales, y también intervienen otras instituciones aparte del ayuntamiento, como es, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. Si es un proyecto de tipo turístico, entonces tiene que ser debidamente aprobado por el Ministerio de Turismo, y así sucesivamente. Las cosas, señores, se han ido normalizando poco a poco. Las cosas han cambiado de la tierra al cielo, porque ese cambio, señores, de lo que era el Distrito Nacional gigantesco, al dividirlo en estos municipios y estos distritos municipales, pues la carga se ha alivianado y las cosas están fluyendo de la mejor manera. Les reitero que lo primero que hay que hacer es ir al ayuntamiento para usted someter un proyecto de construcción de edificaciones. Lo primero es ir al ayuntamiento de la demarcación correspondiente, llevar su título de propiedad, del cual van a dejar una copia para hacerle su expediente. Usted va a solicitar el uso de suelo, que le dan luego una certificación del uso de suelo y de la no gestión para el proyecto para el cual usted quiere elaborar. Y qué bueno que es así. Una vez que ese proyecto fue aprobado ya en el ayuntamiento, conjuntamente con su uso de certificado del uso de suelo y su no gestión, ya el ayuntamiento entra a la plataforma de la MIBET. Simplemente ahí se registra en esa ventana única, que es como se llama, la ventana única del MIBET, para someter los proyectos de construcción, y entonces ya se enrola a lo que es, se llevan los planos, ¿verdad?, al ayuntamiento, planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de sanitarios, planos eléctricos, así sucesivamente. Entonces todo eso se envía por vía digital, porque esos planos que usted va a llevar al ayuntamiento tiene que llevarlo en digital y en pequeños planos, en 11 por 17, porque ese es un archivo físico que queda depositado en los ayuntamientos. Realmente se han facilitado las cosas desde ese punto de vista, porque ya mucha gente, imagínese usted, una gente o una constructora o una empresa que vaya a construir una torre de apartamentos o un edificio de apartamentos, que lo vaya a comercializar a través de bancos o de instituciones financieras, entonces tiene que aprobar obligatoriamente sus planos. Pero hay gente que simplemente tienen un solar, ellos mismos lo construyen o buscan a un maestro constructor, lo edifican, lo hacen de manera ilegal, de manera irregular, y simplemente se evitan pagar, porque por negligencia de los ayuntamientos de la demarcación correspondiente, que no lo detectan a tiempo. Y a veces también por búsqueda, señores, que van los inspectores y saben que esa es una edificación que tiene problemas de ilegalidad y simplemente se busca lo suyo. Eso hay que decirlo, lamentablemente. Este es un país que el primer ladrón que pisó estas tierras, el llamado Cristóbal Colón, parece que nos dejó esa herencia macabra, que todo el que llega a una posición lo que cree que de una vez es para robar, para hacerse de dinero, buscarse los cuartos que no se gana trabajando.
Pero bueno, esa no es la generalidad de los casos. Las cosas se han ido normalizando, por eso vemos estos municipios que componen la provincia de Santo Domingo, señores, cómo se están desarrollando de manera organizada, porque ya se han creado leyes que les facilitan el quehacer en el área de la construcción. Y eso es sumamente importante. Ahora bien, hay otra parte que es importante decir, que voy a aprovechar la oportunidad de este comentario, porque yo he dicho siempre que en un proyecto de construcción la supervisión es más importante que la ejecución. Porque si una persona va a construir un proyecto, por ejemplo, de edificación y lo va a vender, lo primero que piensa es en los grandes beneficios que puede obtener. A veces, si una estructura, por ejemplo, cualquiera, lleva una columna, por ejemplo, con 16 varillas, para mencionar un número, 16 varillas, por ejemplo, de 1 pulgada, dice, bueno, déjame ponérsela de media, porque esto está sobrediseñado. Si no se le da seguimiento, sabrá Dios en qué podría parar eso. Entonces, eso le falta, diría yo, al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, darle más seguimiento a las construcciones. Porque esos planos que se discuten, que se analizan en el MIBET, ahí hay técnicos bastante especializados. Son gente que yo particularmente le tengo mucha confianza y sé que lo que sale de ahí sale bien hecho. Ahora, una vez que esos planos salen de ahí, hay que ver si se van a ejecutar tal y como se aprobaron. Y lo mismo ocurre con los ayuntamientos, que le aprueban un lindero lateral, un lindero frontal y un lindero posterior, se llevan su plano debajo del brazo. Cuando van a replantear esta edificación, pues simplemente usan los linderos que ellos les place para hacer rendir más su terreno, porque siempre es una angurria eterna que creen que con 10 centímetros más, medio metro más o menos, pues creen que ya eso se lo van a echar en el ataúd cuando se muera. Y por eso quiero hacer un llamado a los ayuntamientos para que cuando esa edificación que ya fue debidamente aprobada por el MIBET, que se le entrega ya formalmente al interesado, que no se vaya a replantear sin la presencia de un inspector del ayuntamiento para que salve los linderos que se le aprobaron a esa construcción. Porque cuando viene a ver, le violan los linderos. Si era 2 metros que tenía de lateral, lo ponen en lindero 0 o en lindero 50 centímetros y ahoga al vecino de al lado. Porque los linderos, señores, que es el espacio que se deja entre la periferia del solar y donde comienza la construcción, eso es lo que se llama lindero. Y dependiendo de los niveles que se le aprueben a usted, cada nivel tiene su normativa del lindero que tiene que dejar. No es lo mismo una vivienda de un nivel que de 2, que de 3, que de 5, que de ahí para allá. Cada vez, mientras más niveles tiene, pues se es más exigente en materia de los linderos. Por eso hay veces que ustedes ven una edificación, una torre, por ejemplo, que se ve que está como escalonada, porque los constructores serios van respetando ese lindero lo van respetando nivel por nivel. A partir de 4 niveles, pues ya el lindero es el mismo de ahí para arriba. Ese tipo de actividad, señores, ese tipo de normativa es lo que se le llama en urbanismo retranqueo en las edificaciones. Bueno, señores, yo creo que nosotros hemos analizado este tema entendemos, con un lenguaje bastante llano para que ustedes precisamente lo entiendan. Y de hecho, qué bueno que hoy las cosas no son como ayer. Hoy los políticos no son tan clientelares
como antes. Ya las cosas han ido mejorando para bien de este país y esperamos que nuestro país acelere su proceso de desarrollo debidamente como este pueblo trabajador incansable se lo merece. Son ustedes muy amables por la gentileza de su atención. Este es su programa, Ingeniería y Municipalidad. Muchas gracias.